Buenas tardes, les quería platicar que hoy les traigo una historia que les va a encantar. Es sobre, el título dice, el culto de la bruja de Oaxaca. Comenzamos. En un remoto pueblo en las montañas de Oaxaca, México se encontraba un culto secreto que adoraba a la misteriosa bruja de la noche. Durante siglos el culto había observado las sombras, realizando rituales oscuros y practicando magia negra. Nadie se atrevía a hablar de ellos hasta que un grupo de investigadores decidió adentrarse en lo desconocido. Un equipo de investigadores conformado por Miguel, Sofía y Carlos se adentra en el pueblo en busca de respuestas sobre los oscuros rumores que rodean al culto. Poco a poco descubren pistas que los llevan a la existencia del culto y su conexión con la misteriosa bruja de la noche. Los investigadores siguen las pistas hasta una antigua cabaña en el bosque, donde el culto realiza sus rituales. Se esconden y observan en silencio mientras los miembros del culto realizan un aterrador ritual en honor a la bruja de la noche. El ritual incluye sacrificios de animales y cánticos en lenguas antiguas. Mientras el culto celebra su ritual, uno de los investigadores, Carlos, sin querer hace ruido y es descubierto. Los miembros del culto lo capturan y lo llevan al interior de la cabaña. Carlos presencia horrores indescriptibles mientras el culto intenta invocar a la bruja de la noche. El aire se llena de un olor nauseabundo y la temperatura cae bruscamente. Carlos es sometido a una tortura espantosa, mientras el culto intenta arrancarle información sobre la identidad de los demás investigadores. Las torturas incluyen quemaduras con hierros candescentes y la explosión a visiones demoníacas. El líder del culto, conocido como el Maestro de las Sombras, revela sus verdaderas intenciones: sacrificar a Carlos en el ritual para fortalecer la magia de la bruja de la noche. Miguel y Sofía luchan por rescatar a Carlos, enfrentan obstáculos oscuros y enfrentamientos con los miembros del culto. A pesar de las heridas y el horror que presencian, logran liberar a Carlos en el último momento antes de que el ritual del sacrificio pueda completarse. Los investigadores huyen de la cabaña mientras el culto se derrumba en caos y su fría la cabaña se incendia en medio del caos, destruyendo evidencia del culto y envolviendo el bosque en un resplandor infernal. Los investigadores se adentran en la oscuridad del bosque en busca de una salida mientras las sombras se ciernen a su alrededor. Mientras los investigadores se adentran más en el bosque oscuros, las sombras parecen cobrar vida propia. Los árboles se cierran a su alrededor, convirtiéndose en un laberinto mortal. La oscuridad es palpable y la sensación de ser perseguidos por algo indescriptible aumenta con cada paso. Miguel, Sofía y Carlos finalmente encuentran un claro en el bosque, pero dentro, en el centro, hay un altar oscuro rodeado de velas negras. El altar yace un cuerpo sin vida del Maestro de las Sombras, su rostro congelado en una expresión de terror. A su lado un antiguo libro de hechizos. Carlos toma el libro y comienza a leer, buscando una forma de escapar. Descubre que el culto estaba destinado a mantener a raya a la bruja de la noche, una entidad demoníaca que amenaza con desencadenar el caos en el mundo si se le permitía salir. De repente, una presencia oscura y poderosa hace sentir en el claro. La tierra tiembla y el cielo se oscurece. La bruja de la noche emerge de las sombras, una figura alta, espectral, con ojos rojos y garras afiladas. Su sonrisa es un eco aterrador que llena el bosque. Miguel, Sofía y Carlos luchan desesperadamente contra la bruja de la noche utilizando los hechizos del libro que encontraron. La batalla es feroz y cada hechizo que lanzan parece apenas afectar a la entidad demoníaca. La esperanza comienza a desvanecerse mientras la bruja de la noche se acerca. En un acto de desesperación, Carlos pronuncia un hechizo prohibido del libro, ofreciendo su propia alma a cambio de poder suficiente para derrotar a la bruja de la noche. El bosque tiembla y un resplandor oscuro envuelve al grupo. Carlos, ahora imbuido en el poder oscuro, enfrenta a la bruja de la noche. Una batalla épica que se desarrolla y Carlos finalmente logra sellar la identidad demoníaca dentro del libro de los hechizos. Pero el precio es alto y Carlos cae al suelo sin vida.
Miguel y Sofía logran escapar del bosque llevando consigo el libro y el cuerpo de Carlos. El bosque recupera su quietud y la amenaza de la bruja de la noche parece haber sido contenida. La historia de su aterradora experiencia se convierte en una advertencia en el pueblo. Carlos se convierte en una leyenda recordando como el héroe que dio su vida para salvar al mundo de la bruja de la noche. Pero el libro de los hechizos permanece una poderosa herramienta que podría desatar un mal una vez más si cae en manos equivocadas. Fin. Lo que están a punto de ver ahorita mismo es una pequeña historia llamada El susurro en la oscuridad. Comienzo a leerles. Es una muy buena historia. En un pueblo tranquilo en medio del bosque espeso, se encontró una casa antigua y desgastada. La casa estaba envuelta en las sombras y los lugareños decían que estaba embrujada. Decidieron explorar la casa durante la noche, ansiosos por descubrir los rumores sobre los susurros en la oscuridad eran ciertos. Un grupo de amigos compuestos por Marta, Juan, Andrés y Elena escucharon las historias sobre la casa encantada y decidieron pasar la noche allí, como un desafío a su valentía. Armados con linternas y cámaras, ingresaron a la casa en medio de la noche. El interior de la casa era tan espeluznante como lo había imaginado. El suelo crujía bajo sus pies y el aire estaba cargado de un olor de humedad y abandono. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz desgarrado y las sombras danzaban en cada rincón. Mientras exploraban la casa, los amigos comenzaron a escuchar susurros en la oscuridad. Las voces parecían provenir de las mismas paredes, murmurando palabras incomprensibles y aterradoras. Intentaron registrar los susurros con sus cámaras, pero no había nada visible. A medida que avanzaba la noche, los susurros se volvieron más intensos y perturbadores. Las luces parpadeaban y las puertas se cerraban de golpe por sí mismas. Los amigos se sintieron observados por una presencia invisible y malévola. La pesadilla alcanzó su punto máximo cuando Andrés desapareció repentinamente. Los amigos huyeron frenéticamente por toda la casa, pero no encontraron ningún rastro de él. Estaban aterrados y confundidos, sin entender lo que estaba sucediendo. Elena, la más decidida del grupo, comenzó a investigar la historia de la casa. Descubrió que habían pertenecido a una familia que había desaparecido misteriosamente hace décadas, y se decía que habían practicado oscuros rituales en el sótano. Elena finalmente descubrió una puerta oculta en el sótano que conducía a un túnel subterráneo. Se aventuró valientemente en el túnel y descubrió un antiguo altar cubierto de símbolos y velas derretidas. Comprendió que los rituales de la familia habían abierto una puerta al inframundo. Elena, decidida a entender y resolver la maldición que había acechado la casa, comenzó a estudiar los oscuros rituales que habían practicado en el altar del sótano. Encontró un antiguo grimorio que detallaba un ritual de exorcismo que podría cerrar la puerta del inframundo. Elena regresó a la casa y convenció a Marta y Juan de que debían realizar el ritual para liberar a Andrés y cerrar la puerta del inframundo. Reunieron los materiales necesarios y prepararon el altar en el sótano, rodeándolo de velas y símbolos protectores. La noche en la que planeaban realizar el ritual, las sombras en la casa volvieron aún más ominosas. Los susurros se infestaron y los amigos sintieron que algo oscuro acechaba a pesar del miedo, y comenzó el ritual siguiendo las instrucciones del grimorio. A medida que avanzaba el ritual, una presencia aterradora se materializó en el sótano. Era una figura retorcida y sombría que emanaba odio y maldad. Los amigos lucharon por mantenerse enfocados en el ritual mientras la figura intentaba detenerlos. Finalmente, cuando el ritual alcanzó su punto culminante, la figura oscura fue expulsada y la puerta del inframundo se cerró con un estruendo sobrenatural. Andrés, debilitado pero ileso, apareció en el sótano, liberado de la maldición. Aunque habían logrado salvar a Andrés y cerrar la puerta al inframundo, los amigos sabían que habían
desencadenado fuerzas oscuras y que la casa seguía siendo un lugar peligroso, decidieron abandonarla para siempre y advertir a todos sobre sus horrores. La historia de la casa encantada se convirtió en una leyenda sombría en el pueblo y una advertencia sobre las puertas que nunca deben abrirse y los secretos que nunca deben descubrirse. La casa envuelta en misterio permaneció abandonada y olvidada por todos, excepto por aquellos que habían experimentado su terror.